Bueno, bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Reflexiones en Movimiento. Hoy es 22 de noviembre del año 2025 y esta semana termina mañana, hoy es sábado, se ha planteado sumamente diversa polémica y se me ocurre que debería al final de la semana, dentro de las reflexiones, reflexionar sobre los aspectos más importantes de los acontecimientos de la semana. Aquí en los Estados Unidos, quizás desde un punto de vista doméstico, la reflexión tenga que ver con el caso Epstein, este caso de este pedófilo que ha sido extraordinariamente complejo por el número de implicaciones políticas y hasta económicas que esto ha traído, ¿no? Un billonario que ahora hasta se pregunta a la gente cómo fue que adquirió su fortuna, porque no está muy clara el origen de la fortuna de este señor Epstein, un hombre que ha sido no solamente polémico por el caso criminal de la pedofilia y del tráfico de seres humanos, traficar con jóvenes, chicas menores de edad, que fueron utilizadas lastimosamente para la complacencia y el entretenimiento de gente poderosa, y de gente poderosa con mucha influencia política. Y la pregunta es cómo se hace, que la pregunta que se ha hecho todo el mundo a raíz de todas las implicaciones que todos los días se están descubriendo es cómo llegó este hombre a primero a ser tan rico y después cómo llegó este hombre a tener tanto contacto con todo tipo de políticos y personalidades nacionales e internacionales, porque estuvo implicado el príncipe Andrew, políticos del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y por supuesto el más importante de todos ellos, aparentemente, podría ser el presidente Donald Trump. Un hombre que construyó desde su primer gobierno, su gente y sus seguidores construyeron una enorme presión política porque se documentara los archivos policiales vinculados al caso Epstein, que cuando fue detenido, obviamente, el gobierno confiscó todos los discos duros, toda la correspondencia, todos los papeles, etcétera, de este señor para llevarlo a juicio. De hecho, fue enjuiciado con una pena sumamente ligera para la magnitud del crimen que había cometido y en unas condiciones francamente que sugerían pues que el hombre tenía muchísima influencia, porque incluso se le dejaba salir de la cárcel para que fuera a su trabajo y regresara, ¿no? Y la pena fue muy corta. Y tal fue la magnitud y la vulgaridad, por decirlo de esa manera, de la sentencia que se le dio, de la pena que se le dio, que fue cuestionada legalmente y se le abrió un nuevo caso. Y posteriormente a su regreso a la prisión, lo encontraron muerto aparentemente por suicidio. La gran especulación es que se piensa que este hombre en realidad lo que era un enorme extorsionador de gente poderosa, que agarraba a hombres poderosos y les ofrecía niñas. Y por supuesto que cuando muchos de ellos caían con la tentación que da la prepotencia, los grababa o les reseñaba los pecadillos que habían cometido y luego los extorsionaba con dinero y con prebendas económicas que aumentaban su fortuna, ¿no? Incluso muchos han dicho se han planteado la hipótesis de que este señor fuera una suerte de agente del espionaje internacional de alguna agencia que lo plantó aquí en Estados Unidos para que funcionara como un recurso de inteligencia y de extorsión de personas importantes. De tal manera que la especulación sobre el caso Epstein no es tanto sobre el caso, sino sobre las personas involucradas también en esos actos criminales. ¿Quiénes son?
qué tanto conocían de lo que este señor estaba haciendo, los que conocían qué tanto participaron de los servicios que este señor ofrecía, ofreciéndoles niñas, muchas de ellas 14, 15, 16 años. No sé hasta qué punto, no se ha mencionado niños menores de esa edad, pero no está, con este tipo de gente no hay manera de estar completamente seguro hasta qué extremos llegaron. Pero ciertamente hay una enorme cantidad de víctimas. Muchas han manifestado los encuentros que tuvieron y con quién los tuvieron. Sin embargo, se estima que la gran mayoría de ellas guardan silencio por temor a las represalias que estos hombres poderosos puedan ejercer una vez que sean denunciados. Lo cierto es que la base política de Trump construyó toda una narrativa, como estaba hablando ayer del caso de las narrativas, según el cual había un estado profundo al cual pertenecía este señor Epstein y la gente relacionada con él, que es el que manejaba el país y manejaba toda esta serie de pederastas y de delincuentes, ¿no? Y así se mantuvo durante el gobierno del presidente Biden, que ahora entendemos también que fue sumamente laxo a la hora de no investigar más a fondo eso y de sacar públicamente la lista de las personas involucradas en el caso Epstein. Por lo tanto, había grandes sospechas pues que necesariamente el presidente Biden o gente muy cercana al presidente Biden estaba interesado en que esa lista de personas influenciadas no se publicara. Lo cierto es que se mantuvo en secreto y en la carrera presidencial, en la campaña presidencial, el presidente Trump se comprometió pues a que cuando él fuera presidente, él iba a abrir ese expediente y iba a haber mucha transparencia. De todas maneras, que una de las grandes cosas, una de las grandes conquistas que los seguidores de Trump, los MAGA, el Make America Great Again, el movimiento MAGA, que es el movimiento que ha endiosado y que ha construido la narrativa presidencial, aspiraba pues que esos expedientes salieran a la luz. Habían dos, el caso Kennedy y el caso Epstein. Eran los que la gente más ansiaba conocer. ¿Quién mató al presidente Kennedy y a su hermano? En el sentido de no quién los mató, sino la conspiración que hubo detrás de eso. Y el caso Epstein. Ya para ese momento, desde los inicios, se sabía que el presidente Trump había estado muy vinculado como amigo a Epstein. Pero el estar vinculado como amigo no lo hacía un criminal. O sea, una persona puede ser amigo de alguien desconociendo su actividad criminal y eso no lo hace un corresponsable o un compinche. Pero siempre hubo esa duda, ¿no? Hasta qué punto el presidente Trump sabía lo que hacía Epstein o en algún caso participó de alguno de los actos ilegales que promovía este personaje. Lo cierto es que, bueno, se esperaba pues que uno de los logros del presidente Trump en sus primeros meses de gobierno fuera abrir el expediente Epstein. Empezó distrayendo a una gran parte de sus seguidores con el proceso de deportación de ilegales, de personas que estaban ilegales en los Estados Unidos, y ha centrado todo eso pues en las aranceles para recuperar la economía, etcétera, en los procesos de pacificación para disminuir la guerra. Estaba, digamos, distrayendo a la población con eso, pero de alguna manera esa semilla que se sembró en el pasado de su promesa de liberar el expediente de Epstein, de hacerlo público, no era liberarlo. Ya se tenía la parte policial, la parte de los discos duros, las fotografías, los videos, las grabaciones y bueno, el historial completo de todo el caso.
todas las personas que sabían, todas las personas que participaron, todas las personas que volaron en el avión, las que fueron a la isla, las que estuvieron con niñas menores, las que solo participaron en actividades sociales. Bueno, todo eso, quería darle transparencia a eso. Incluso cuando se le preguntó a la fiscal general, a la secretaria de Justicia, sobre la situación de ese expediente, y dijo, sí, lo tengo en mi mesa y lo estoy revisando, y en el momento en que lo crea oportuno, lo voy a dar a conocer como fue la promesa del presidente. Pero de repente hubo un viraje de 180 grados. Espérate, no, un momentico. El presidente dijo, no se preocupen por el expediente, ahí no hay nada, eso es una tontería. Eso no tiene ningún sentido ponerse a revolver esas cosas del pasado. Ya sabemos quién era el hombre, ya sabemos que se mató, se ahorcó él solo, y no hay por qué revolver eso. Eso no beneficia a nadie, ahí no hay nada. Ya eso se revisó y no hay nada, no hay más culpables, no hay más involucrados. Dejen eso así. Bueno, quizás él pensaría, él es el presidente Trump, que lo que él dijera convencería a su base política de los MAGA. Sin embargo, eso no pasó. E incluso muchas personas sumamente fanáticas de Trump le dijeron, no, párate ahí, montico, ven acá. Tú prometiste que ibas a liberar eso y tienes que hacerlo, ¿no? Y de repente esta señora Bondi, después de haber dicho que el expediente estaba sobre su escritorio y que lo estaba revisando, dice que bueno, que no, que el expediente no tiene nada, que no hay nada que revisar, que ella ya revisó y no pareciera haber mayores indicios de otros culpables y que ese caso, pues, para efectos jurídicos estaba cerrado. Bueno, eso causó indignación porque se vio que algo pareciera haber encontrado ella, que una vez que le notificó eso al presidente Trump, el presidente Trump le dijo, ni se te ocurra hacer esto público, bajo ningún respecto. Hazte la loca, vamos a distraer la opinión pública nacional e internacional. Entierra eso, pero para efectos prácticos ese expediente no va a ver la luz del día. Porque se menciona que hay muchas notas sobre mí, muchas situaciones documentadas sobre mi relación con Epstein y muchas cosas que podrían prestarse a malas interpretaciones o a la conclusión lógica de muchos de que él sí sabía todo lo que estaba pasando y en muchos casos fue copartícipe de las irregularidades, de los delitos que se estaban participando. Lo cierto es que se pasó de una etapa de total transparencia a una de total oscuridad. No, ahí no tiene por qué salir nada a la calle. Ustedes se podrán imaginar que eso resultó un shock en un significativo grupo de sus seguidores que dijeron, no, esto no puede ser así. Este señor dijo que ahí estaban involucrados muchos demócratas y nosotros le creímos y eso tiene que sacarse y publicarse, que eso no puede venir ahora a hacerse los locos y a decir que nosotros éramos los locos y que eso hay que sacarlo a la luz. Lo cierto es que ante esta situación se presume que el presidente ha hecho de todo por distraer la opinión pública del caso Epstein, tratando en lo posible de dar largas para ver si la gente se olvida del asunto y se ocupa de cosas más apremiantes como la guerra de Ucrania, como la guerra con Venezuela, como la crisis económica, como tantos otros problemas que hay, y se va a olvidar de este caso. Bueno, resulta que la gente no solamente no se olvidó, sino que muchos republicanos del propio partido del presidente Trump dijeron, no, vamos a ver el expediente, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y la presión llegó a tal que incluso muchos de ellos votaron con los demócratas para que se aprobara en el Congreso la resolución que facilita la presentación pública de los archivos de Epstein. Entonces esa es la situación que está, todo el mundo está ansioso por ver, ya se aprobó en las dos cámaras, en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Representantes, y ahora está todo el mundo ansioso de ver si esta gente de verdad va a publicar enteramente todos los archivos sin censura. Muchos piensan, y aquí viene toda la parte especulativa, que ahí va a caer un gentío, gente conocida de ambos partidos, de ambas tendencias, gente muy importante del mundo de las artes, de la ciencia. Ya ciertamente hay un ex presidente de la Universidad de Harvard que ha renunciado a muchas de sus posiciones y ha reconocido su involucramiento en algunas de las cosas vinculadas
a ese personaje de Epstein, de tal manera de que sí hay razones para pensar que gente muy poderosa se va a ver afectada en su prestigio, o cuidado si va a tener que ir a la cárcel por lo que se haga público de ese expediente. Entonces hay mucho interés en ver qué tanto va a ser transparente ese proceso, y eso fue la polémica de esta semana principal, a mi juicio, el caso Epstein, ¿no? Entonces, mi opinión, bueno, yo pienso que lo más probable es que si al final el presidente resolvió liberar ese expediente, es porque ahora, en los detalles, él va a buscar la manera de que se tape las cosas que lo afectan a él personalmente. Vamos a ver si lo logra, porque su misma gente está dispuesta pues, a llegar a las últimas consecuencias con tal de llegar a la verdad. Eso por esa parte. No contento con eso, la economía está mal, la inflación está subiendo, el aumento de los precios de todo se está haciendo importante, las tarifas, nosotros le decimos aranceles, han tomado efecto en los alimentos sobre todo y en muchos otros productos donde uno ha visto crecimientos del 8, 10, 12, 15%. Ayer fui al mercado y todas las cosas que yo compraba antes de alimentación entre 6, 7, 8 dólares estaban en 12, 14, 16 dólares. El precio de la carne se ha duplicado completamente y muchos otros renglones también. Y muchas de las cosas importadas ya están sufriendo pues el embate de los aranceles, que evidentemente quienes hemos terminado pagando los aranceles vamos a ser los consumidores, porque ya la Corte Suprema de Justicia está por votar la ilegalidad en la manera en que el presidente creó e implementó esos aranceles. Él ha debido pedir permiso al Congreso y justificarlos. Bueno, se valió de un artilugio legal, de una crisis, de una situación de excepción para implementar esas leyes de aranceles, y por supuesto que ocurrieron las demandas y pareciera, no sabemos todavía, que la Corte Suprema las va a declarar ilegal. Si esto pasase, el problema es que él tiene que devolver cada dólar de dinero que él le cobró a un importador por traer una mercancía. Y eso aparentemente, según se dice, asciende a trillones de dólares. Porque ya llevamos varios meses cobrando aranceles, algunos de ellos hasta de 100 y 100 y pico %. O sea que esa es otra cosa que está pendiente, una serie de causas legales contra el presidente Trump por los abusos que ha cometido en la implementación de leyes y programas para los cuales no estaba facultado constitucionalmente, porque tienen que ser aprobados por el Congreso y él nunca pidió esa aprobación. Entonces ese proceso toma tiempo. Cuando se implementaron esas medidas se introdujeron las demandas y ya las demandas están llegando pues a las cortes respectivas y las cortes están pues formalizando sus decisiones, y eso hace pues que el presidente vaya a terminar siendo el presidente que más ha violado la ley en los primeros 9 meses de gestión, ¿no? Algo un poquito vergonzoso. Lo cierto es que ahora viene otra situación incómoda, y es que el presidente que estaba buscando el Premio Nobel de la Paz está metido en lo que parece ser una campaña de provocación, parece ser, no, es una campaña de provocación, legítima o no, pero una campaña de provocación para derrocar el gobierno de Maduro. Yo no soy muy amigo de derrocar gobiernos y reconozco la necesidad que tienen los venezolanos, que tenemos los venezolanos, que nacimos ahí, de ver el término de ese gobierno, de ese régimen dictatorial. Sin embargo, nos preocupa que la vía sea entrando a plomo limpio en el país, destruyendo instalaciones y destruyendo venezolanos que a lo mejor no tienen culpa alguna de lo que está pasando en un momento dado, ¿no? Entonces, está planteado eso. Además, la legalidad que tendría Estados Unidos de meterse en otro país, atacar militarmente, cometer actos de guerra contra un país que hasta donde, desde el punto de vista de la legalidad mundial, no se ha metido con los Estados Unidos, alegando como defensa el narcotráfico,
cuando hay países que son más responsables del narcotráfico que llega a los Estados Unidos. Entonces hay una cantidad de cosas en las cuales el presidente Trump no cuenta con el apoyo de la comunidad internacional en relación con un posible ataque militar a Venezuela. Hasta ahora se ha tolerado porque se ha visto como una campaña de amedrentamiento y de presión para ver si Maduro se asusta y se va. Pero hasta ahora, por lo menos por ahora, no ha resultado así. En mi impresión, tampoco pareciera que ha resultado en focos de insurrección en Venezuela que hagan pensar que la gente está lista para darle la bienvenida a fuerzas extranjeras que vengan a derrocar el gobierno, cosa que me imagino que los Estados Unidos estarán viendo con mucho interés, ¿no? De decir, bueno, nosotros podemos ayudar, pero no pretendan que nosotros peleemos sus batallas, ¿no? Si ustedes realmente quieren salir de Maduro, alguien en Venezuela va a tener que poner el pecho ante eso, ¿no? Pareciera que muchos venezolanos no se dan cuenta de ese aspecto de una intervención. Se basan en la premisa de que todo va a salir bien, de que el ejército venezolano no sirve para nada, que todos son una pila de personas que están deseosas de salir de Maduro, que es posible, es más factible que sea así. Pero una vez que a ti te disparan, la experiencia dice que tú disparas de vuelta. Y una vez que tú dispares de vuelta, ya el problema no es Maduro ni Trump, ni María Corina. Ya el problema es que quienes te están echando plomo a ti, tú les estás echando plomo a ellos. Entonces ya es un problema de tu supervivencia y de la supervivencia de ellos. Entonces ya eso es un conflicto armado. Y todos los conflictos armados sabe uno cómo comienza, pero no cómo termina. Entonces esa parte está preocupante. Los países de la región están muy preocupados. La misma población americana, estadounidense, después de las experiencias anteriores, está muy preocupada. Yo me atrevería a decir que el presidente Trump no cuenta con ni siquiera su propio partido para esa intervención militar. O sea, olvídense de los demócratas y del resto de la población, el 60%, 70% de la población americana que en estos momentos tiene una mala imagen del presidente Trump. Es que yo no creo que ni siquiera sus parlamentarios están entendiendo muy bien las implicaciones que esto podría tener si se complica, ¿no? Entonces ellos no están objetando lo que se está haciendo hasta ahora, que es la voladura de lanchas y la destrucción, el asesinato en alta mar de personas presuntamente narcotraficantes, pero violando también leyes internacionales y leyes estadounidenses. No hay ninguna ley estadounidense que justifique que ante la presunción de un delito el procedimiento sea la destrucción total de los que van en el vehículo, ¿no? Hay que pararlos, detenerlos, llevarlos a juicio y llevar las evidencias. Pero bueno, aquí en este gobierno se están viendo muchas cosas que jamás se habían visto, que no tenían precedente. Y lo peligroso es que si esto no se corrige, esto va a servir de precedente para que otros gobiernos o personas de la misma tendencia política continúen con esta tendencia de disparar primero y averiguar después, violar la ley, y si no te dicen nada, pues está bien, violé la ley. Pues. ¿Ah? Entonces, eso ha sido también debate en la semana. Como dije, la oposición no pareciera haber emergido porque todavía no ha habido el primer muestra de fuego cruzado entre tropas estadounidenses, fuerzas estadounidenses y fuerzas venezolanas. Pero estoy seguro que en el momento en que ocurra y en que se vea la magnitud de resistencia, que en un momento dado, pequeña o grande, es que no, es irrelevante. A mí me llama mucho la atención, reflexionando esta semana, el énfasis que hacen los noticieros y los periodistas en la fortaleza de los Estados Unidos. Es que nadie está cuestionando eso. Nadie en ningún momento puede estar pensando que Venezuela tiene algún chance de triunfo militar sobre una operación que se ejecute sobre el territorio venezolano. Eso no es lo que se disputa. Y salí a comparar el número de aviones, barcos, tanques, eso es una ridiculez, porque eso es un absurdo, ese no es el punto. El punto es primero, si se va a condonar que un país se abrogue el derecho de sancionar a un jefe de Estado por cualquier razón que le convenga al país, sin permiso
o sin autorización de la comunidad internacional. Vamos a asumir que usted no acepta los apoyos, las decisiones de la comunidad internacional. De todos modos, está sentando un precedente terrible para que cualquier nación poderosa se acredite el derecho. Y poderosa no tiene que ser una superpotencia. Cualquiera que tenga más tanques que el otro, el día que no le convenga al vecino que tiene, puede tomar el perfecto derecho de amenazar a ese país militarmente porque las decisiones que está tomando ese presidente no le convienen. Entonces, que piensen muy bien los que apoyan esto, porque en este momento nos conviene al precedente que esto se puede traducir cuando no nos convenga, ¿no? Cuando tengamos un presidente en Venezuela o en cualquier otro país, cuando el mismo Estados Unidos tenga un precedente que no le convenga a otro país, puede ese país, si mañana viene un presidente aquí en un momento dado que vaya en contra de los intereses de Rusia o de China, puede China o Rusia pensar que puede mandar un comando aquí a matar al presidente de los Estados Unidos. Eso es inconcebible. Entonces la pregunta es al revés, ¿no? ¿Me entiendes? Si Estados Unidos se puede abrogar ese derecho, el día de mañana cualquier otro país también puede acusar al presidente de los Estados Unidos de narcotraficante, de terrorista, de lo que le dé la gana, y justificar el uso de la fuerza, ¿no? Eso hay que revisarlo porque cualquier persona consciente sabe que cuando se crean esos precedentes lógicos, filosóficos o sociológicos, se está creando, bueno, una llave para que se repita, ¿no? Otra de las cosas que me ha hecho reflexionar esta semana ha sido la tragedia de Ucrania. Todo hace pensar que el presidente ucraniano ya se ha dirigido a su pueblo y le ha dicho: vamos a tener que bajar la cabeza, vamos a tener que rendirnos ante Estados Unidos y Rusia, que parecen haber pactado un acuerdo que nos despoja a nosotros del territorio, nos despoja de una cantidad de derechos de soberanía, y lo vamos a tener que hacer tragándonos nuestro orgullo y nuestro territorio, porque ellos son más poderosos que nosotros. El presidente Trump va a ganar el prestigio de haber resuelto el problema, la guerra ucraniana, la firma de la paz. El presidente Zelensky supongo que va a tener que tragar grueso cuando tenga que firmar lo que sería técnicamente una rendición ante Rusia. Y Rusia va a emerger con la satisfacción de no solamente haber ganado territorio y haber controlado esta situación favorablemente a ellos, sino que con el precedente de que se puede invadir un país tomando en cuenta tu superioridad numérica, tecnológica y de materiales, de equipos, y te puede salir con la suya. O sea, te pueden salir las cosas bien, ¿no? Entonces, y el gran perdedor, el pueblo ucraniano, que puso los muertos, que puso la fe en la OTAN, que puso la fe en los Estados Unidos, y que ahora se ve literalmente traicionado porque ahora ni le conviene a Estados Unidos, ni le conviene a la OTAN seguir la guerra. A veces, poniéndolo en un contexto histórico, se me ocurre que es así como que si Estados Unidos no hubiera decidido ayudar a Inglaterra, le hubiera dicho: mira, su problema es con los alemanes, no con nosotros. Nosotros ya tenemos un conflicto con Japón. Eso es problema de ustedes. Nosotros no podemos comprometer la seguridad y la estabilidad de los Estados Unidos para entrar en una guerra con Alemania que no nos ha hecho nada. Entonces, es más, hemos hablado con Hitler para que se comprometa a no cruzar el Atlántico, y le entregamos a Inglaterra al Führer, y nosotros nos ocupamos de los japoneses. Imagínense cómo hubiera aceptado el pueblo americano una decisión de ese tipo. Otro tema que ha tenido a la gente muy preocupada, aquellos que han podido adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial, son los enormes desarrollos recientes que se han hecho en materia de la inteligencia de los modelos y de la capacidad de diseño gráfico, de desarrollar imágenes y de diseñar imágenes y videos. Es realmente casi que espeluznante la capacidad de asociar inteligencia e información ya contenida en los modelos de lenguaje y usada para generar videos con un extraordinario nivel de realismo. Bueno, todo eso luce muy cool, como dicen aquí, todo es muy cool, se ve fantástico, todos los días sale un video hablando maravillas de esto, maravillas de aquello.
Todo el mundo dice, bueno, es increíble la capacidad de hacer programas, de escribir código, etcétera. Lo que pasa es que cada persona que ve eso y no trabaja en eso, le parece una maravilla, le parece un gran logro. Pero toda persona que su ingreso, su sueldo, su trabajo, su prestigio, depende de hacer cosas parecidas a lo que hace la inteligencia artificial, está alarmado, están francamente asustados, porque saben que inevitablemente las empresas para las que trabajen se van a dar cuenta de lo que ya ellos se están dando cuenta, y es de que esas personas pueden ser reemplazadas por algoritmos y por sistemas que hacen eso mismo con mayor facilidad, a un menor costo por transacción y en una forma más rápida. Es decir, va a aumentar la productividad a partir de la tecnología informática de inteligencia artificial en menoscabo de la inteligencia humana. No solo en áreas de cálculo, de análisis numérico, textual, etcétera, sino en áreas de arte creativo, en áreas que se pensaron que estaban muy lejos de ser reemplazadas por inteligencia artificial, y no parece ser ese el caso. Se está hablando de un cine que se puede producir a un menor costo, prácticamente sin actores, sin locutores, sin voces humanas necesarias. No es que no se pueda hacer sin ese personal, pero con una reducción notable del número de personas. Eso que se llamaban antes extras, probablemente van a poder ser extras virtuales. Esos actores, ahora van a haber actores virtuales que llenen ciertos espacios, ¿no? Entonces eso tiene a mucha gente preocupada, escritores, redactores, traductores, personas que analizan, matemáticos que su trabajo es básicamente analizar o crear curvas, análisis matemático, tendencias, etcétera, a cálculos de contabilidad, de proyecciones financieras, de proyecciones de ventas, todo ese tipo de cosas donde se presume que las decisiones necesitan de lo que llaman crunching los números, ¿no? Trabajar los números para ver finalmente cómo se presenta la realidad y cómo se va a enfrentar. Aparentemente la inteligencia artificial es mucho más eficiente haciendo eso. Entonces, por ahora, solo los profesionales que sepan usar eso en su beneficio van a ser los grandes ganadores. Pero aún así ellos saben que tarde o temprano podrían también ser reemplazables, porque se está haciendo tan evidente la cierta autonomía que muchos de esos procesos están logrando, que todo el mundo está asustado, porque antes había que, en cierta forma, programarlos con comandos específicos para que ellos hicieran lo que uno quería que se hicieran. Ahora, últimamente, los últimos famosos agentes, uno les dice la meta final de lo que se quiere y ellos ya se desarrollan todas las metas intermedias necesarias para cumplir el objetivo final que se les ha propuesto. Y se está planteando su uso militar, su uso civil, su uso económico, su uso social, su uso para campañas de mercadeo, pero también para identificar personas indeseables en una sociedad. Es realmente pavoroso, ¿no? Y asociado a esa inteligencia artificial, la pérdida total de la privacidad humana, ¿no? Es decir, si usted la usa, si usted prende un teléfono celular, si usted prende una computadora, si usted activa su reloj electrónico, ya usted está identificado por el sistema, ya usted va a ser categorizado, su rostro va a ser leído por multitud de cámaras que inmediatamente lo van a identificar. No solamente quién es usted, sino dónde está, con quién anda, en qué anda. Todos sus movimientos van a ser completamente catalogados y se va a desarrollar pues un índice, un score de buen comportamiento. Y entonces se pensaba hasta hace unos pocos años que eso era algo que solo se veía en países totalitarios como China. Pero aparentemente la Unión Europea va por la misma ruta, la Gran Bretaña igual y Estados Unidos igual. Se están creando los marcos legales para que todas esas leyes que protegen la privacidad pues sean modificadas para que se pueda legalmente vigilar a todo el mundo, ¿no?
Y por supuesto, quien vigila tiene un enorme poder sobre los vigilados, sobre todo si puede decidir cómo, como dirían en mi país, echarle una broma a alguien, ¿no? Cómo usar esa información para chantajear o para sembrar miedo y terror en las personas en función de su pensamiento. Entonces nos estamos aproximando a una edad de la evolución humana bien peligrosa, donde tenemos un gran poder sobre la información que se tiene de todo, pero también de nosotros mismos. Y quien concentra ese poder de tener acceso a esa información te va a tener un gran poder sobre nosotros mismos. Así es que nuestras generaciones que nos quedan van a ser unas generaciones totalmente vigiladas y manipuladas mediáticamente. Solo podemos aspirar entonces a que tengamos gobernantes responsables y probos que sepan usar ese enorme poder que da el tener acceso a vigilar a otros. Ese es mi comentario de hoy. Me dejan saber qué piensan sobre si se sienten más cómodos de ser vigilados y si prefieren cambiar la libertad por la seguridad que, entre comillas, podría derivarse de esa vigilancia permanente sobre todo lo que se hace, se dice o se visita. Hasta mañana entonces, que tengan una buena noche. Stop recording. Stop recording.